Gracias, diputado presidente. Bienvenido, ministro. Ya hemos tenido en esta Asamblea Legislativa el espacio para el repudio y la indignación relacionado con las actuaciones y los temas de la UPAT. Por lo tanto, mi intención el día de hoy es solo tomar unos segundos para decir que traigo una serie de preguntas. Don Víctor, usted como ministro de la Presidencia y firmante del decreto y teniendo a la UPAT trabajando en el mismo edificio en el que opera su ministerio y la Presidencia de la República, está siendo interpelado por esta Asamblea Legislativa porque el pueblo costarricense necesita respuestas. Así que le voy a agradecer que sea conciso en sus respuestas para poder aprovechar el tiempo que tenga. De lo contrario, lo estaré interrumpiendo para avanzar en la mayoría de preguntas que he formulado. Las que no se puedan responder, tengo un oficio que le estaré haciendo llegar. Don Víctor, ¿desde qué fecha y bajo qué figura jurídica y técnica inició a operar la UPAT? Todo desde DADIA a UPADIA para llegar a UPAT. Entonces, quisiera saber desde qué fecha inició a operar. Sí, puede proceder, don Víctor. Sí. Gracias. Rigurosamente hablando, la unidad de datos únicamente existió entre la fecha de publicación del decreto, que fue el 17 de febrero, al viernes pasado en que fue, tras anterior en que fue derogada. Rigurosamente hablando, ese es el periodo de esa unidad. Antes de eso, como lo hemos dicho, lo que trabajaba en la Asamblea Legislativa era un equipo de procesamiento de datos. Pero entonces, para ser preciso con respecto a este tema, porque es ese decreto el que le daba el marco normativo a la unidad. La unidad funcionó sin acervo legal en la presidencia, no en la asamblea, como usted se equivoca ahorita. De procesamiento de datos funcionó al amparo de la normativa vigente. En lo que se refiere a la gestión, al uso de datos, lo que establece la Ley de Protección de Datos y el marco, en lo que yo he estado insistiendo, en el bloque de legalidad que tiene que ver con los datos, y en la parte administrativa, en el marco administrativo y normativo de la administración pública, en términos de nombramiento de personal y de asignación de recursos. Ya vamos a llegar un poco a eso, porque nos va introduciendo en la firma de ese decreto. No hay acervo legal si no hay una autorización de reorganización estructural autorizada por Mideplan. Pero antes de llegar a ese tema, donde tengo muchas preguntas, ¿por qué firmó el decreto de creación de la UPAT? En el contexto que acabo de responderle, estando operando un equipo de trabajo con el marco regulatorio y legal a que he hecho referencia, se planteó en determinado momento la necesidad precisamente de darle un marco normativo que la institucionalizara. Para efectos de procurar la institucionalización de ese trabajo, se planteó el decreto y teniendo el respaldo legal, según la información que la asesoría legal de Casa Presidencial nos planteó y conociendo la Ley de Protección de Datos en cuanto a esta materia, procedimos a firmarlo. Aprovechando la información que le planteó, que usted señala, la asesoría legal de Casa Presidencial, ¿cuál fue la participación de la Unidad de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en esa asesoría que usted menciona, les planteó en la elaboración del decreto? En este caso, la información que tengo es que no participó, porque la participación de la Oficina de Leyes y Decretos no es un requisito, digamos, de validez de los decretos.
con la firma del el presidente y el ministro competente, de acuerdo con nuestra legislación, los decretos adquieren validez. Bien, eso quiere decir que la unidad de leyes y decretos de Casa Presidencial solo sirvió para la publicación del decreto. ¿A quién se le designó entonces la elaboración del decreto firmado? ¿A quién? No hubo participación de la unidad de leyes y decretos, como usted lo está señalando, y claramente solo para publicar el decreto. ¿A quién se le designó entonces la elaboración del decreto firmado? Sí, gracias. Como lo hemos mencionado, la elaboración, el proceso de elaboración del decreto estuvo a cargo del grupo de asesoría legal de la presidencia, y en esto participó de manera particular el licenciado don Luis Salazar, como él mismo lo ha expresado y reconocido, incluso pues presentó su renuncia a su cargo en días pasados. Muy bien, entonces entiendo que no hubo involucramiento de leyes y decretos. ¿Sabe usted, ministro, solo para saber rápidamente, dónde se encuentra el expediente en este momento de todo el decreto? El expediente del decreto se encuentra en los espacios administrativos correspondientes, en el grupo de asesoría legal de la Casa Presidencial. Que no es la unidad de leyes y decretos, correcto, sino este otro que usted menciona de un equipo conformado, correcto. Don Víctor, ¿entendía usted los alcances de la UPAD cuando firmó el decreto? ¿Entendía los excesos y posibles repercusiones que podían ser producto de ese decreto, principalmente el artículo 7? Señora diputada, con toda transparencia, el lunes pasado, precisamente ante una pregunta similar de un periodista, yo dije que tenía que reconocer que de mi parte hubo una omisión de lectura reposada y reflexión de los alcances políticos del contenido de ese artículo 7, porque si lo hubiera hecho, ¿verdad? Si lo hubiera hecho, obviamente, posiblemente no estuviéramos en la discusión que estamos, porque hubiera advertido tal vez las eventuales interpretaciones a que podía haberse llegado, porque no era esa la intención, pero sí que podían darse interpretaciones de ese contenido que pusieran este debate en otro lugar. Entonces, cuando yo lo firmo, desde luego que lo firmo en la inteligencia de lo que dije hace un ratito ante su pregunta, pero desde luego que nunca creyendo que estaba firmando un documento ilegal, que estaba firmando un documento que iba en contra del interés público, del bloque de legalidad. Yo firmé ese documento convencido de que era una herramienta, un instrumento total y absolutamente ajustado a nuestro bloque de legalidad y totalmente ajustado al interés público. Por eso fue que lo firmé. Gracias, ministro. No solo alcances políticos, alcances legales a esa respuesta que usted dio. Pero bueno, con lo que usted señala de que no estaba al tanto de que fuera ilegal, por lo que se establece en la Constitución, me lleva también al punto de ilegalidad en el proceso de autorización para la firma de ese decreto. Se siguieron los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para la creación de unidades administrativas, reorganizaciones, como se establece en la directriz para este tema de acatamiento obligatorio. Lo que conozco, señora diputada, es que en el proceso que se siguió en esto, que desde luego antecede
a mi llegada al Ministerio de la Presidencia, que como saben ustedes, estoy exactamente cumpliendo 7 meses de estar en esa responsabilidad. En ese proceso se hicieron consultas al Ministerio de Planificación y hubo opiniones de carácter técnico, presentando observaciones y reservas a su creación, pero no obstante, la información que tengo es que esas opiniones no eran de acatamiento obligatorio por parte de los jerarcas del ministerio para efectos de su validez. Por lo tanto, el decreto lleva la firma del ministro interino, del ministro ahí del Ministerio de Planificación, en el entendido que su firma, de acuerdo a nuestro marco legal, podía darse, no obstante consideraciones de carácter técnico, en el sentido en que lo hemos dicho. Es decir, que no era un requisito de validez para que el decreto se firmara, que el jerarca, en este caso el ministro interino, el viceministro, tuviera que acatar o cumplir los criterios técnicos de su ministerio. Gracias, don Víctor. Me voy a detener un poquito aquí porque como anterior viceministra de Planificación, algo sé un poco de esto. Vamos a ver, usted lo que está diciéndole a este plenario es que desconoce como ministro de la Presidencia que una reorganización de la presidencia impulsada por su predecesor, Rodolfo Pisa, y sometida por funcionarios del Ministerio de la Presidencia en estos meses de su gestión, no tenía mucha información, pero peor aún, desconoce usted como anterior jerarca de distintos momentos, de distintas administraciones, que estos lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional para cualquier reorganización o reestructuración son de acatamiento obligatorio. Pero además, aprovechando que usted señala que usted cree que la salida del decreto no necesariamente implicaba acoger todas las observaciones de Mideplan, yo tengo aquí el expediente de este decreto del Ministerio de Planificación que yo solicité, en donde desde la primera vez que envían el primer decreto con el nombre de Dadia, le pasan observaciones que son de intercambio de conocimiento entre la presidencia, entre la ministra de Planificación y entre todos los actores involucrados en esta unidad de asesoramiento legal. Desde la primera vez le indican que el proceso para una reestructuración no es un decreto. El decreto es la consecuencia final después de la autorización de esa reestructuración. Paso seguido, después de negar, por cierto, una versión de decreto, que no es la última que se firma porque se pone un poquito peor, pasan a un estudio técnico que envían y en ese estudio técnico para hacer la reestructuración, también el Ministerio de Planificación Nacional, de forma contundente, dando observaciones de duplicidad de funciones, pero además señalando